Bienvenidas al nuevo curso de corte y confección. Muchas de vosotras ya sabéis que yo me dedico desde hace poco más de un año a enseñar el trazado de patrones a la medida, y algunas de vosotras seguisteis conmigo un curso de corte y confección el año pasado y aprendisteis a trazar los patrones básicos. Este año, y casi por las mismas fechas que el pasado, daré ese mismo curso pero mejor. ¿Por qué mejor? Pues porque los medios son no mejores, mucho mejores. La cámara, la iluminación, la experiencia, todo se ha mejorado. Y mejor porque en este curso incluiré nociones que en el otro no había. Como aplicar los patrones no solo para hacer ropa de mujer, sino también para hacer ropa de niños, de niñas y de caballero. Ya que con un solo patrón veremos que lo podemos transformar para hacer un sinfín de ropa. En este curso, como en todos, lo primero que aprenderemos será tomar medidas. Y antes de ello quiero que entendáis que la toma de medidas es personalizada y creo que debo de incidir en esto, ya que muchas me aconsejáis que os dé las medidas para hacer los patrones. Yo os agradezco mucho vuestros consejos, pero cuando me indicáis que debo dar medidas y tablas con tallas, pues ahí os digo que la que está enseñando soy yo, y podéis estar tranquilos y tranquilas de que lo que hago está bien hecho. Mirad, no doy ni tabla de tallas ni medidas porque cuando aprendemos a trazar patrones a la medida, necesitamos las medidas de la persona en cuestión, y sobre esas medidas hacemos el patrón. Cada patrón tendrá medidas distintas, dependiendo de la persona y su constitución, y por eso también va a ser distinto en forma. Unos patrones tendrán unas pinzas más grandes y otros más pequeñas. Unas personas tendrán la pinza del pecho más grande dependiendo de la cantidad que tenga. Incluso los hombres, niños y niñas, al no tener pecho, carecerán de pinza en ese caso. Yo quiero que este curso sea lo más completo posible y que llegue a todas aquellas que comienzan, pero no puedo alargarme mucho en el tiempo, y yo sé que hay gente que pide incluso aprender lo más rudimentario en costura. Es por eso que os digo que en listas de reproducción hay otros cursos donde enseño desde cómo enhebrar una máquina de coser hasta tips de costura como coser cremalleras, hacer ojales y otras técnicas que son necesarias. Os recomiendo pues que os paséis por estas listas y que veáis todos los vídeos que en ellas se encuentran, pues os van a servir de suplemento a este curso. Otras preguntas y dudas que os asaltan a menudo son las relacionadas con la utilización de los tejidos o telas, y creo que antes de adentrarnos en el curso propiamente dicho es algo en lo que tengo que pararme. Todos los días en los grupos veo preguntas de tipo de ¿qué tela puedo utilizar para este u otro modelo? ¿Cuánta cantidad necesito? Pues bien, es importante saber o aprender el tejido a elegir y cuánto va a ser la cantidad necesaria, ya que no es lo mismo la cantidad necesaria para hacer un vestido corto y sin mangas que para un vestido largo y con mangas. Cuando se trata de forrar algo es igual, ya que no es lo mismo forrar un vestido que una falda. Tampoco es igual si la tela en cuestión tiene un ancho sencillo, o sea, de 70 o 90 centímetros, o si por el contrario es de doble de ancho, o sea, 150 centímetros. Yo los ejemplos que daré serán para calcular la tela de doble de ancho. Por ejemplo, para hacer una blusa, daremos el largo de la blusa más el largo de las mangas. Para un vestido será el largo del vestido incluyendo los centímetros debajo, más el largo de las mangas si las tiene. Para una falda sencilla, el largo de la falda más el bajo. Para la falda circular os explicaré cómo calcularlo cuando llegue el momento, ya que para ello hay que hacer unos cálculos dependiendo de la cintura y el largo de la falda. No es lo mismo una falda circular con vuelo en la cintura que otra que no lo lleve. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y dale a manita arriba. No te olvides de dar a la campana para que YouTube se encargue de avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Únete a cualquiera de mis grupos Cose con Marge y Cortar y Coser para Todos. Abajo en la caja de información te dejo los enlaces. ¡Ah, se me olvidaba! Déjame tu comentario con tu opinión o sugerencia. Seguro que me vendrá muy bien para que el canal crezca. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo tutorial.